Castilla, invierno del año del Señor de 1237. Dicen que, entre los muros fríos del monasterio de San Gil, el viento del norte no solo trae escarcha, también arrastra secretos que ninguna crónica se atrevió a registrar. Hoy, si estás escuchando esta historia desde algún rincón del mundo, deja en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque quizás, como yo, también creas que no hay verdad más fuerte que aquella escrita en silencio. Y si alguna vez el amor te tocó sin palabras, este relato podría ser también tuyo. Leonor de Alcántara caminaba descalza sobre las piedras del claustro, con los dedos entumecidos por el frío y el hábito marrón ondeando como una sombra vieja. Tenía 17 años recién cumplidos, pero el gesto era de alguien que llevaba siglos escondida en sí misma. Sus ojos, color avellana, marcados por una mancha de nacimiento junto a la sien izquierda, se desviaban de las miradas ajenas como si supieran que no pertenecían. Nadie la llamaba por su apellido allí. Solo era Leonor, ni hija, ni dama, ni hermana, solo un eco sin linaje. La campana de Nona aún no había sonado cuando lo vio. Íñigo de Arévalo llevaba un cesto de leña al refectorio, el cabello oscuro recogido con una tira de lino y la túnica simple como su andar. No se miraron, no hablaron. Pero al girar la cabeza, él dejó un leve trozo de flor seca, una lavanda quebrada, sobre el alféizar donde ella se sentaba a copiar. No era la primera vez, tampoco sería la última. Desde hacía meses, esos pequeños gestos trazaban un idioma sin gramática que solo ellos entendían. Ambos sabían que el amor allí no podía nacer, pero aún así crecía, día tras día, entre los espacios en blanco de los manuscritos, entre las huellas borradas en el polvo de los corredores. No había promesas ni sonrisas, solo la presencia constante. Leonor copiaba los evangelios por la tarde, sentada junto a la ventana del scriptorium, y siempre encontraba la pluma ya sumergida en el tintero. Íñigo no hablaba, pero escuchaba cada silencio suyo, como si fuera una confesión. Y esa mañana, quizás sin saberlo, ya se acercaba el último día en que ese amor podría esconderse. El rumor de pasos firmes atravesó los corredores como una advertencia. Las novicias suspendieron los bordados, las copias quedaron a un lado, y hasta la Madre Superiora ajustó el velo con prisa. Leonor reconoció el sonido antes de ver al hombre. Ningún otro caballero en Castilla usaba botas de cuero marcadas con clavos de plata, regalos de un sultán. Decían que intentaba ganar favores del conde. Cuando su padre apareció en la puerta del scriptorium, no parecía haber envejecido ni un solo día desde que la mandó al convento. Los ojos eran los mismos, fríos, rectos, como acero que nunca fue forjado para doblarse. No había nostalgia ni reconocimiento, solo una sentencia. Tu educación terminó, dijo. Ahora serás útil. Leonor mantuvo la pluma suspendida sobre el pergamino, como si pudiera dibujar una respuesta que callara ese mundo. Al atardecer, mientras el monasterio se envolvía en la bruma lila del invierno, Íñigo esperaba al lado del pozo, lavándose las manos en silencio. Sabía. Los criados siempre sabían. La presencia de hombres como el conde de Alcántara cambiaba el aire. Lo hacía más denso, más difícil de respirar. Cuando Leonor cruzó el jardín, sin velo y con las mangas del hábito remangadas, él la miró como quien ve una página rasgada. Ella no dijo nada, solo se sentó a su lado y por largos minutos compartieron el ruido del agua cayendo al fondo del pozo. Luego, ella sacó del bolsillo una tira de lino perfumada con lavanda y la ató en su muñeca, con manos firmes. Era un gesto simple, pero Íñigo comprendió. Y aunque aún no sabía cómo, entendió que ese lazo lo llamaba a la valentía. Al día siguiente, el monasterio abrió sus puertas para un banquete raro. Corderos asados, panes frescos, cántaros de vino y frutos secos decoraban las mesas.
una escena que contrastaba brutalmente con la austeridad de los corredores de piedra. Leonor fue vestida con un manto azul oscuro, bordado con símbolos heráldicos que nunca reclamó como suyos. Se sentía rígida, traicionada por su propia carne. Al lado del conde se postaba un hombre de rasgos severos, voz estudiada y sonrisa que pesaba más que sus armaduras. Don Berenguer de Narbona, el prometido. Leonor escuchaba todo en silencio. Los brindis, los planes, los juramentos forjados sin su consentimiento, hasta que escuchó un sonido distinto, un desgarrar de la atmósfera. Íñigo había entrado. El escudero vestía ropa simple pero limpia, tenía el cabello recogido con cuidado y las manos cruzadas como en oración. Se acercó al conde y en un gesto que nadie entendió de inmediato, inclinó ligeramente la cabeza. Cuando habló, la voz salió baja, pero firme como el sonido de una piedra siendo puesta sobre la tierra. «Ella ya tiene quien guarde su mano», dijo. Un silencio cayó sobre la mesa, como si todas las velas se hubieran apagado de golpe. La mirada de Minon Sintos. Leonor buscó la de él, y por un instante todo el mundo pareció haber sido redibujado. Era como si, finalmente, alguien hubiera leído en voz alta lo que estaba escrito en los márgenes de su alma. La reacción no tardó. El conde se levantó de repente, como si las palabras de Íñigo hubieran sido una cuchilla lanzada en su dirección. No gritó. La vergüenza, para hombres como él, era un veneno que se bebe callado, pero los ojos ardían con la misma rabia de quien tuvo su autoridad desafiada frente a nobles y clérigos. «¡Préndanlo!», ordenó. Y como perros que solo esperaban la orden, 2 hombres lo agarraron por los brazos, torciéndole las muñecas hasta hacerlo arrodillar. Íñigo no resistió, ni gritó. Solo miró una última vez a Leonor, como quien pide perdón por haber transformado el silencio en llama. Ella no tuvo tiempo de reaccionar. Su mano extendida quedó suspendida en el aire, entre el gesto y el castigo. A la mañana siguiente, el claustro amaneció cubierto por una niebla espesa, como si el mismo cielo deseara esconder lo que vendría. El juicio se haría dentro de la capilla, con puertas cerradas, a la luz de velas y con olor a incienso, intentando purificar aquello que la justicia de los hombres no comprendía. Leonor fue convocada, no como testigo, sino como acusada. El padre la acusaba de deshonra, desobediencia y de arrojar su nombre al barro. La madre superiora lloraba en silencio, impotente. Leonor entró con la cabeza erguida. Ya no vestía el manto azul, sino el hábito simple de las copistas, la única vestimenta que eligió por voluntad propia desde que llegó al mundo. Íñigo estaba encadenado al fondo, bajo la guardia de un soldado que ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos. Cuando el obispo preguntó si él reconocía la gravedad de lo que había dicho, Íñigo solo respondió: «Reconozco que he hablado tarde, pero lo que dije lo sostengo. Ella no es objeto de intercambio. No nació para ser obediente, nació para ser libre». Las palabras, dichas con una calma que contrastaba con la tensión de la sala, resonaron como truenos contenidos. El silencio siguiente fue tan pesado que parecía asfixiar. Leonor entonces dio un paso adelante. «Mi padre no me reconoce como hija, y este hombre me reconoce como persona. ¿Qué pecado hay en eso?». No hubo absolución. El conde, en nombre del honor de su casa, desheredó a Leonor allí mismo, frente al altar. Berenguer de Narbona retiró su oferta de compromiso sin siquiera despedirse. Un hombre práctico, que no negociaba con escándalos. El obispo, presionado por la influencia de la familia Alcántara, no excomulgó a la joven, pero decretó su reclusión permanente en el monasterio, lejos de las funciones litúrgicas, sin derecho a nombre ni votos. Íñigo, por su parte, escapó de la horca por intervención de la Madre Superiora, pero fue condenado a trabajo vitalicio en los jardines del claustro, bajo vigilancia. Ninguno de los dos ganó libertad, pero por primera vez
eligieron. Y eso, para quien siempre vivió en los márgenes, era el primer paso para existir de verdad. Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña paz. Ya no había promesas, expectativas, ni vigilancia noble. Leonor fue alojada en una pequeña celda junto a la biblioteca, sin ventanas, pero con una mesa robusta y una estantería llena de manuscritos incompletos. Allí, entre tintas, plumas y páginas corroídas por el tiempo, comenzó a reconstruirse. Las otras hermanas no sabían bien cómo tratarla. Ya no era noble ni novicia, ni mujer común, pero había algo en su postura que imponía respeto. Una serenidad que venía no de la resignación, sino de la certeza de quien al fin eligió su propio nombre, aunque fuera al margen. Íñigo, por su parte, cambió la túnica de escudero por ropas de lino áspero y sombrero de ala ancha. Cuidaba los jardines con manos firmes y ojos atentos, como si cada planta fuera una oración plantada en el silencio. Nunca más mencionaron el juicio, ni las palabras dichas frente al obispo. Pero cada mañana, al pasar por donde Leonor solía sentarse a copiar, dejaba una piedra blanca sobre el muro, una señal de que estaba allí, una manera de seguir diciendo «te veo», sin romper el voto de invisibilidad que ahora ambos llevaban como elección. Fue en una mañana lluviosa, meses después, cuando decidieron plantar el ciprés. Era un árbol aún joven, de raíces frágiles, traído por un monje benedictino en su visita al monasterio. La Madre Superiora permitió que Íñigo eligiera el lugar, y él señaló el centro del claustro, justo delante de la antigua fuente seca. Leonor apareció sin aviso, trayendo una pequeña cruz de madera que había tallado a escondidas. «Que este árbol no sea testigo, sino compañía», dijo, entregándole el objeto. Y entonces, juntos, cavaron la tierra mojada, sin prisa, con los ojos bajos y el corazón encendido. Esa noche, una vela permaneció encendida frente a la celda de Leonor hasta el amanecer. Las hermanas lo notaron, pero ninguna preguntó. Sabían que algo había cambiado, no por un milagro, sino por un gesto tan simple como definitivo. Dos excluidos que, aún sin alarde, habían firmado un pacto de presencia. No vivían como amantes, ni como religiosos, ni como fugitivos. Vivían como dos que se habían elegido sin necesidad de permiso, y eso, en tiempos de alianzas forzadas y silencios impuestos, era el destino más radical. El ciprés crecía despacio, pero firme. Sus raíces, invisibles a la vista, se extendían bajo las piedras del claustro como un secreto antiguo, tejiendo nuevas conexiones bajo un suelo demasiado viejo para esperanzas. Leonor pasaba horas en el scriptorium restaurando manuscritos deteriorados. Limpiaba los márgenes, rellenaba palabras borradas e inventaba otras cuando las originales se perdían. Comenzó a insertar notas en letras pequeñas, discretas, con enseñanzas sobre plantas medicinales, consejos para copistas e incluso cuentos que ella misma creaba, siempre firmando con una estrella de 5 puntas, dibujada a mano. Poco a poco, las novicias comenzaron a buscar esos manuscritos como quien busca consuelo. Íñigo, silencioso como siempre, ahora enseñaba a los niños del pueblo que venían al monasterio para aprender las primeras letras. Usaba pedazos de madera para tallar letras, contaba historias dibujando en la tierra con ramas y nunca alzaba la voz. Pero sus ojos brillaban al ver a un niño entender que pan no era solo algo que se comía, sino también algo que se leía. Algunos monjes más viejos refunfuñaban por el exceso de liberalidad en ese claustro, pero la Madre Superiora, que había envejecido bastante desde el escándalo, ahora sonreía más. Sabía que algo había sido plantado allí que ni siquiera los hombres más rígidos podrían arrancar.
El monasterio de San Gil, antes conocido por su severidad, comenzó a ser buscado por mujeres que huían de matrimonios forzados, niñas huérfanas, hijas ilegítimas de familias que preferían esconderlas. Allí encontraban cama, pan y silencio, pero no el silencio que hiere, sino el que escucha. Leonor las recibía sin preguntas. Nunca quiso saber el pasado de nadie, solo ofrecía una pluma, una hoja en blanco y un espacio frente a la ventana. Algunas escribían, otras solo miraban el paisaje. Las que quedaban más tiempo acababan ayudando a Iñigo en los jardines o aprendían a leer con los niños. Poco a poco, lo que antes era un monasterio se convirtió en otra cosa, un refugio, un nuevo comienzo. Una vez, una niña de 12 años llamada Estela llegó con los pies heridos y el rostro hinchado. Había caminado días hasta encontrar San Gil. Le dijeron que allí nadie preguntaba el nombre completo. Leonor la llevó hasta la celda más cálida y al entregarle una túnica limpia, solo dijo: «Aquí no se empieza de nuevo. Aquí se continúa sin miedo». Estela durmió 3 días seguidos. Cuando despertó, encontró un pequeño cuaderno con la estrella dibujada en la tapa y una frase escrita a mano. Si algún día tienes algo que decir y no sabes cómo, empieza. Y por contarle tu silencio al papel. Así se enseñaba allí, no con dogmas, sino con libertad. Los años pasaron sin ceremonia. El ciprés ya superaba la altura de la puerta principal y cuando el viento soplaba del norte, sus hojas hacían un sonido que recordaba la respiración. Leonor ya no contaba los días. Sus manos, antes temblorosas con el tintero, ahora trazaban líneas firmes, y los ojos habían aprendido a distinguir hasta el menor vestigio de moho o tinta antigua. A veces, al final de las tardes, se sentaba en el mismo banco de piedra frente al jardín, e Iñigo se acercaba con una manzana partida a la mitad, siempre sin palabras, pero con un gesto simple: compartir. No hablaban de futuro, ni de pasado, pero estaban ahí, y eso, para ambos, era más que suficiente. Hubo, sin embargo, una mañana en que todo se rompió de forma inesperada. Un grupo de caballeros tocó la puerta del monasterio. Venían de Salamanca, con documentos oficiales y una petición urgente: la copia de un códice, raro, dañado por un incendio. La Madre Superiora, ya casi ciega, llamó a Leonor y le confió la tarea. Los monjes dudaron, diciendo que tal responsabilidad debería caber a alguien de formación masculina, pero la respuesta fue directa: nadie aquí ha restaurado más palabras que ella. Durante 7 días y 7 noches, Leonor trabajó en el scriptorium, durmiendo pocas horas, bebiendo infusiones de raíces y agua fresca. Cuando el manuscrito fue entregado, los caballeros agradecieron, pero uno de ellos, joven, instruido y atento, preguntó: ¿quién es la autora de esta restauración? Y por primera vez, delante de todos, la madre respondió: Leonor de Alcántara. Ese nombre, dicho así, completo, sonó como una liberación. No había más vergüenza, ni ocultamiento. No era título de nobleza, era identidad restaurada. Cuando Iñigo supo, no dijo nada. Pero esa misma noche talló una estrella de 5 puntas en la parte interior de la puerta del scriptorium, bien pequeña, en la esquina inferior derecha, donde solo alguien muy atento notaría. Era su forma de aplaudir. Leonor vio el gesto al día siguiente y sonrió, pero no lo borró. Lo dejó allí, como si fuera una coma que él puso en su historia. Y así siguieron, escribiendo, cuidando, enseñando, presentes, como 2 puntos en equilibrio, nunca forzados, siempre íntegros. Una tarde, mientras Leonor leía para un grupo de niñas frente al ciprés, una de ellas, la pequeña Estela, preguntó inocente: ¿ustedes son esposos? Hubo un breve silencio. Algunas niñas rieron, otras miraron al suelo. Leonor solo respondió: no necesitamos serlo para elegirnos todos los días. Iñigo, al fondo,
regaba las hortensias y sonrió con los ojos. La respuesta no era para convencer a nadie, era solo la verdad de quien aprendió que el amor, cuando es real, no exige juramentos. Solo presencia constante y el respeto sagrado de quien nunca quiso moldear al otro a su imagen. Con el paso de los años, el nombre de San Gil comenzó a circular entre los comerciantes de las ferias, entre las parteras de los pueblos y hasta entre soldados desertores. Decían que había un monasterio donde las mujeres no eran castigadas por pensar. Algunas decían que era un mito, otras lo consideraban peligroso. Pero la verdad es que, sin salir de allí, Leonor se había convertido en una referencia. Llegaron cartas de lejos, pidiendo consejos, copias de textos, relatos de curación. Algunas traían solo fragmentos de historias. Mi hija ha huido. Mi hermana fue entregada sin su querer. ¿Cómo se sobrevive al silencio impuesto? Leonor respondía a todas, aunque no tuvieran firma, y en los márgenes de cada carta dejaba una pequeña estrella dibujada, su forma de decir, estoy contigo, aunque sin nombre. Una noche, una mujer anciana llegó a la puerta del monasterio con las ropas rotas y la cabeza cubierta por un velo sucio. Pedía refugio solo por una noche. Nadie la reconoció, pero al llevarla al claustro, sus ojos se fijaron en el ciprés y una lágrima cayó sin aviso. Se llamaba Aldara. Había sido parida y abandonada por una dama de la corte, vivido entre cocinas y castigos. Y ahora, a sus 60 años, regresaba al único lugar que había oído donde una mujer sin apellido era más que un cuerpo útil. Leonor se sentó con ella hasta el amanecer. No preguntó nada, solo escuchó. Y al día siguiente, Aldara comenzó a cuidar la lavandería del convento. Dijo que nunca más quería partir. Allí, finalmente, alguien la llamaba por su nombre. Y eso bastaba. Mientras tanto, Íñigo seguía enseñando, ya no solo a niños. Algunas mujeres mayores, antes analfabetas, venían a aprender a leer y escribir su propio nombre. A veces lloraban al ver las letras formarse. «¿Esto soy yo?», preguntaba una, con los ojos llorosos. Íñigo asentía en silencio y entregaba un pedazo de madera tallado con la inicial de la mujer. Era un regalo simple pero transformador. El gesto de tallar no era solo didáctico, era ritual, un reconocimiento de existencia. Y para cada mujer que recibía su letra, algo se enderezaba por dentro, como si la columna se alzara después de años doblada por el miedo. La Madre Superiora falleció en una primavera tranquila, a los 84 años, con las manos sosteniendo una copia del Salmo 91, restaurada por Leonor. En el funeral, todas las hermanas cantaron juntas, y fue Íñigo quien plantó una rama de lavanda sobre la tumba, en nombre de todos. Después de eso, la dirección del monasterio fue asumida por una pequeña asamblea rotativa entre las hermanas más antiguas, una estructura inusual para la época, pero aceptada por todos allí. Leonor rechazó cualquier título o autoridad. Prefería continuar en el scriptorium, entre papeles y silencio, donde su poder era invisible, pero profundo. Íñigo tampoco reclamó nada. Seguía podando, enseñando y tallando, como si la humildad fuera su única herencia. Los registros oficiales nunca mencionaron a Leonor de Alcántara. Para los archivos de la nobleza, ella desapareció a los 14 años y jamás volvió a ser nombrada. Pero entre las cartas intercambiadas por las mujeres que pasaron por San Gil, ella era conocida como la del asterisco, la que escucha, o simplemente Leonor, la que devuelve las palabras. Algunas viajeras dejaban piedras sobre el muro del convento como señal de gratitud. Otras, al partir, enterraban cartas bajo el ciprés, como si supieran que allí, en ese suelo fértil, cualquier dolor podía convertirse en raíz. Hubo una mujer llamada Casilda que llegó embarazada y sin rumbo venida de Asturias. Fue acogida, dio a luz en paz y antes de partir dejó un manuscrito titulado
Las voces que no callaron. Era una recopilación de historias que escuchó entre las hermanas. Historias de fuga, supervivencia, reinvención. Al final del volumen había una dedicatoria simple. A Leonor e Iñigo, por demostrarnos que el amor verdadero no necesita altar ni permiso. Cuando Leonor leyó, sostuvo el pergamino contra el pecho durante largos minutos. Luego, lo llevó al scriptorium y lo colocó en la estantería superior entre las copias más preciosas. Al lado, una estrella de 5 puntas grabada en madera, tallada por Iñigo ese mismo día. Las tardes entre ellos seguían igual. Había silencio, compartir y una complicidad hecha de miradas. Un día, mientras limpiaban el viejo altar de la capilla, ahora usado como sala de lectura, Leonor preguntó sin mirar directamente, ¿alguna vez lamentaste no haber partido? Iñigo, con un paño en las manos, limpiaba una mancha de cera antigua. Después de un tiempo respondió, si me hubiera ido, habría buscado un lugar así, pero ya lo encontré. Era la primera vez que hablaban sobre lo que podría haber sido, y quizá también la última. No necesitaban imaginar otros caminos. El que construyeron, piedra por piedra, ya era completo. El amor entre ellos nunca fue escrito en notaría, ni bendecido por manos consagradas. Pero estaba presente en todo, en las manzanas partidas, en las flores plantadas, en pinos los libros restaurados, en las noches de fiebre en que uno velaba al otro en silencio. No hubo hijos, pero hubo frutos. No hubo anillos, pero hubo raíces. Y eso, para quien siempre vivió al margen, era más de lo que la mayoría podría soñar. Dicen que el amor necesita pruebas. Ellos prefirieron presencia. Y quien vio a los dos caminando por el claustro, lado a lado, sabía. Había entre ellos algo más duradero que las piedras de ese monasterio. El invierno de ese año llegó temprano. Los vientos cortaban como cuchillas y la nieve cubría los caminos de piedra con un silencio denso. Iñigo enfermó. Comenzó con una tos leve, luego vinieron las fiebres. Rechazaba el descanso, seguía cuidando los jardines, hasta que una mañana, al intentar cargar un cubo de agua, cayó de rodillas junto al pozo. Las hermanas corrieron. Leonor fue la primera en llegar. No gritó. Solo lo abrazó por detrás, sujetándolo por los hombros hasta que la respiración se calmó. Luego, le ayudó a levantarse, paso a paso, como quien sostiene un vaso roto con sus propias manos. Durante los días siguientes, ella lo acompañó en silencio. Llevaba infusiones de salvia, mantas calentadas al sol y leía en voz alta fragmentos de manuscritos antiguos, algunos con historias absurdas, solo para hacerlo sonreír. Iñigo no se quejaba, pero una noche, con la luz de la vela oscilando sobre el techo de piedra, sostuvo su mano y murmuró, «Si muero, no llores por mí. Ya viví lo que no esperaba». Leonor no respondió de inmediato. Esperó que el silencio madurara y entonces dijo con ternura firme, «No morirás, no sin dejarme una última palabra escrita». Era su forma de decir que él aún tenía historia que dejar. Cuando la fiebre finalmente cedió, e Iñigo logró caminar hasta el claustro nuevamente, fue recibido con aplausos suaves por los niños y con un pan fresco por Estela, ahora joven adulta y ayudante del scriptorium. Leonor lo observaba desde lejos, con los ojos brillando como quien ve una planta renacer. Ya no tenía la misma fuerza en los brazos, pero en cada gesto había aún más calma, como si hubiera atravesado algo que solo quien sobrevive a su propia fragilidad entiende. Ese día, al final de la tarde, se sentaron juntos bajo el ciprés, y por primera vez Leonor apoyó la cabeza sobre su hombro, como si al fin se permitiera una pausa. En esta nueva etapa comenzaron a escribir juntos. Él contaba historias que había escuchado en los caminos de la infancia. Ella copiaba, embellecía, traducía para las niñas más pequeñas.
llamaron al proyecto Crónicas del Silencio. Eran narrativas de gente sin blasón, sin patria, pero con alma. Pedazos de vida que antes no cabían en los libros de los nobles, ahora ganaban espacio entre las estanterías del monasterio. Algunas de esas crónicas comenzaron a circular entre otros conventos, otras villas, y hasta llegaron a la Catedral de Toledo, donde un joven diácono envió una carta tímida diciendo: «He llorado al leer la historia de la mujer que curó sin ser vista». Ninguno respondió, pero Leonor copió la carta a mano y la guardó entre las páginas del códice original, como testimonio de que hasta lo que se escribe en silencio puede resonar lejos. Una vez, una comitiva de la ciudad de Burgos llegó al monasterio con el propósito de estudiar el modo en que San Gil era administrado. Entre ellos había escribas, nobles y una joven señora, esposa de un magistrado, que se declaró impresionada con los relatos sobre el lugar. Al final de la visita, pidió conocer a 1900, la mujer que enseña sin sermonear. Llevada al scriptorium, encontró a Leonor con los anteojos de aro fino deslizándose por la nariz, limpiando páginas antiguas con un pincel de pelos suaves. La mujer se arrodilló ante ella. Dijo que había oído hablar de su historia, de su elección, y que deseaba llevar parte de ese espíritu para fundar una escuela en Valladolid. Leonor la escuchó con gentileza y respondió: «Enséñales primero a nombrarse. Lo demás vendrá con el tiempo». El ciprés, ya adulto y frondoso, proyectaba sombra sobre la mitad del claustro durante la tarde. Decían que sus raíces habían roto la piedra bajo la fuente, haciendo que volviera a brotar lentamente. Para los visitantes era un milagro. Para quienes vivían allí, era solo el tiempo haciendo su trabajo. A la sombra del ciprés, los niños jugaban, las novicias leían y las mujeres mayores cosían mientras contaban historias. A Íñigo le gustaba quedarse cerca, tallando pequeñas figuras de madera. Una de ellas era una mujer con manto sentada con un libro en el regazo. Otra, un hombre con sombrero de ala ancha, sosteniendo una flor. Nunca explicó a nadie, pero quien las veía sabía. Era una memoria tallada, una prueba de que el amor verdadero no necesita ser grande, solo necesita durar. Una tarde, Leonor sintió una punzada en el pecho mientras subía las escaleras del archivo. No cayó, ni se desmayó. Solo se sentó en el escalón con la mano abierta sobre el corazón y respiró profundo hasta que el dolor pasó. No comentó nada con nadie, pero ese mismo día escribió una carta y la dejó sobre su mesa, doblada con precisión. Estaba dirigida a Íñigo. Dentro solo una frase: «Cuando ya no esté, siéntate a mi lado como siempre y deja que el silencio diga lo que aún no pudimos». Luego selló la carta con cera y dibujó, por última vez, la pequeña estrella de 5 puntas. El tiempo comenzó a cambiar. Las mañanas se hicieron más cortas y las noches más frías. Leonor empezó a salir menos del scriptorium, prefiriendo quedarse cerca de la chimenea con una manta sobre los hombros y un niño en brazos. Su presencia, aunque más frágil, seguía siendo inmensa. Era como el calor de una vela encendida en una habitación oscura. Íñigo lo notó. No dijo nada, como siempre, pero empezó a dejar una flor sobre el escritorio todas las mañanas. A veces lavanda, a veces romero, a veces solo una hoja seca bonita. No era un adiós, era un recordatorio de que todo lo que habían construido seguiría ahí, incluso después de que el cuerpo descansara. Leonor partió en una madrugada tranquila, mientras la nieve comenzaba a depositarse sobre el techo de la capilla. No hubo dolor visible, ni palabras finales, solo un suspiro leve y el cierre lento de los ojos, como quien se duerme después de un día entero vivido con plenitud. Fue Estela quien la encontró, sentada en su silla frente al manuscrito inconcluso, con la pluma aún entre los dedos y una flor seca entre las páginas. La niña no lloró de inmediato, solo se arrodilló,
Tomó su mano y dijo bajito: «Gracias por no callarte». Luego salió en silencio, para que Íñigo fuera el primero en saber. Cuando él entró al scriptorium y vio la escena, no se alteró. Se detuvo en la puerta por unos minutos, solo respirando el olor a tinta y pergamino. Luego se acercó, cerró el tintero con cuidado, retiró la flor de las páginas y la colocó sobre el corazón de Leonor. Le besó la frente y susurró algo que nadie oyó. Después, se sentó en la silla al lado y permaneció allí hasta que el sol comenzó a subir, tiñendo las paredes de ámbar. Las hermanas se acercaron con respeto, algunas llorando, otras solo con la mirada baja. Íñigo se levantó despacio y dijo con voz firme: «Hoy no hemos perdido. Hoy ella ha terminado de escribir». El velorio duró 2 días. Gente de toda la región vino. Mujeres que habían pasado por el monasterio, niños ya crecidos, viudas, artesanas, aprendices. Todos querían ver, agradecer, tocar las páginas que ella había restaurado. Pero no hubo misa solemne ni procesión noble. El cuerpo fue sepultado a los pies del ciprés, envuelto en lino crudo, sin ataúd, como ella misma pidió. En lugar de cruz, pusieron una estela de piedra con una única inscripción. Aquí floreció el silencio. No había fecha ni apellido, pero todos sabían de quién se trataba, porque el legado de Leonor no estaba escrito en placas, sino en las vidas que tocó. En los días que siguieron, Íñigo volvió al jardín. Podaba los árboles con más delicadeza que antes, y pasaba largos periodos sentado en el banco de piedra frente al ciprés, con las manos apoyadas en el regazo y los ojos fijos en las hojas. Nunca lloró en público, pero las flores que empezó a plantar desde aquel invierno tenían formas más suaves, colores más claros. Las llamaban flores del margen, por crecer donde nadie cultiva y resistir incluso bajo la nieve. Cuando preguntaban por Leonor, él sonreía levemente y señalaba el scriptorium. Ella sigue ahí. Cada vez que alguien lee, ella se respira. Los años siguientes estuvieron marcados por silencio y continuidad. Nadie asumió el lugar de Leonor, porque allí nadie tomaba el lugar de nadie. Pero Estela empezó a coordinar el scriptorium con manos firmes y voz dulce, inspirándose en los cuadernos que Leonor dejó. Muchas de las nuevas copias venían firmadas con pequeñas estrellas, en homenaje, y otras seguían anónimas, como ella prefería. Las niñas más pequeñas escuchaban historias sobre la mujer que restauraba palabras, y luego pedían ver el banco de piedra donde ella se sentaba. Siempre había una flor sobre él, incluso en días de lluvia, y todos sabían que era Íñigo quien la dejaba. Íñigo envejeció en paz. El cabello se volvió blanco como la nieve de Castilla, y los dedos, antes firmes para tallar madera, ahora temblaban al sostener un vaso. Pero la mente seguía lúcida, clara como el agua del pozo que él mismo había limpiado tantas veces. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada frase parecía haber sido pulida desde adentro. Los niños aún se sentaban con él a la sombra del ciprés, y él enseñaba cómo plantar plantines y esperar. Esperar era su lección preferida. Todo lo que vale la pena tarda, decía. Y esa frase empezó a ser copiada en los cuadernos del monasterio como si fuera un versículo. Una tarde de verano, Íñigo pidió a Estela que lo llevara al scriptorium. Hacía tiempo que no entraba. Quería ver los manuscritos una vez más. Caminó despacio, apoyado en un bastón de madera tallado por él mismo, con una estrella en la punta. Al llegar, se sentó en la antigua silla de Leonor y pasó los dedos sobre la madera gastada. Sonrió. Pidió un poco de tinta, un trozo de pergamino, y escribió algo breve. Luego, entregó la hoja doblada a Estela y dijo: «Cuando ya no esté, léelo solo cuando lo necesites». Nadie supo el contenido de esa carta hasta muchos años después. Esa noche, se sentó bajo el ciprés como siempre hacía. El viento soplaba suave y cálido.
cargado con el aroma de las flores nuevas. Íñigo cerró los ojos y respiró profundo, y allí, con la cabeza recostada contra el tronco del árbol que él mismo había plantado con Leonor tantos años antes, se durmió por última vez. No hubo dolor ni aviso, solo descanso. Estaba sereno, como si hubiera esperado solo el momento justo para partir. Estela lo encontró al amanecer, con las manos sobre el regazo y una pequeña flor entre los dedos. Era lavanda, como la primera que Leonor le dejó tantos años atrás. El monasterio no organizó una gran ceremonia para Íñigo, pero esa noche todas las velas de la capilla fueron encendidas. Estela puso el banco de piedra frente al ciprés y sobre él depositó dos figuras de madera, una mujer con un libro y un hombre con una flor. Al lado se colocó una placa simple en el suelo, entre las raíces del árbol. Decía: «Aquí donde el silencio florece, reposan dos que se eligieron sin permiso». Los visitantes lloraron, las hermanas sonrieron con ternura, y algunos niños dejaron pequeñas estrellas, dibujadas en papel, que el viento dispersó por el claustro como semillas. Tiempo después, al abrir la carta que Íñigo dejó, Estela leyó solo una línea: «Si algún día olvidas cómo empezó todo, vuelve al jardín». Y así lo hizo. Siempre que el corazón se apretaba, volvía al ciprés, tocaba el tronco con ambas manos y recordaba. Recordaba a Leonor caminando entre las piedras, a Íñigo tallando letras en el suelo, al aroma de lavanda y tinta mezclados en las tardes largas. Y entonces comprendía: ese amor no murió, solo se transformó en gesto, en recuerdo, en tierra fértil donde otras historias aún brotarían. Las crónicas del silencio siguieron siendo copiadas por generaciones. Comenzaron a circular entre escuelas de mujeres, conventos alternativos, y más tarde llegaron a manos de estudiosos que jamás imaginaron que tanto podría decirse con tan poco. Las copias eran simples, pero llevaban la fuerza de quienes vivieron al margen y construyeron con paciencia un mundo entero fuera de los mapas oficiales. Algunos decían que Leonor e Íñigo habían fundado una nueva forma de amar, una que no exigía escenario ni bendición, solo verdad. Otros decían que eso era solo leyenda, pero quien alguna vez pasó por San Gil nunca olvidó lo que sintió allí. Hoy el monasterio aún existe. Es más escuela que templo, más refugio que clausura. Mujeres llegan de todos lados, algunas con hijos en brazos, otras con heridas en el alma, y todas aprenden, antes que cualquier otra lección, a escribir su propio nombre, porque, como decía Leonor, nombrarse es el primer acto de libertad. Y cuando alguna niña pregunta quién plantó el gran ciprés en el centro del jardín, siempre hay alguien que responde: una mujer que se negó a ser olvidada, y un hombre que nunca dejó de verla. A veces, durante la primavera, visitantes del sur venían a San Gil solo para ver el ciprés. Decían haber oído hablar de un árbol donde dos personas se amaron sin jamás poseerse. Muchos esperaban encontrar milagros, otros buscaban consejos, pero quienes quedaban más tiempo terminaban descubriendo otra cosa. El milagro no estaba en el árbol, estaba en la rutina que florecía a su alrededor. Estaba en las sonrisas de las mujeres que leían en voz alta, en los niños que sabían pronunciar sus nombres sin miedo, en las manos que restauraban libros como quien cura heridas. Eso era el legado de Leonor e Íñigo, un amor que no necesitaba estatuas para seguir vivo. En la sala de lectura, entre cientos de manuscritos, aún reposa el original de las Crónicas del Silencio. La tapa es de cuero gastado, sin títulos, pero al abrirlo, en la primera página, hay una frase escrita a mano con tinta azul oscura: «El amor verdadero no grita, se queda». Nadie sabe con certeza quién la escribió. Algunos dicen que fue Estela, otros que fue una joven copista inspirada por ellos. Poco importa. Lo que todos reconocen
es que esa frase resume algo que ningún tratado pudo explicar: el tipo de amor que nace cuando dos almas se reconocen en los márgenes y no intentan cambiarse una a otra. Una vez, un niño preguntó por qué el ciprés era tan alto. Una hermana respondió: porque creció sin prisa pero con sentido. Y quizá eso era lo que le faltaba al mundo: menos urgencia, más raíces. Leonor e Íñigo no enseñaron eso con palabras, sino con presencia, con la forma en que pasaban las mañanas, con el silencio que ofrecían a los demás, con el respeto que tenían por los dolores que no sabían nombrar. Su amor no fue herencia ni revolución, fue elección cotidiana, y por eso mismo fue eterno. A la sombra de ese ciprés, todos aprenden que amar no es poseer, convencer o dominar. Amar allí es permanecer, es ver y ser visto, es escribir juntos una historia aun cuando el mundo solo ofrece márgenes. Y para quienes creen que las historias más bonitas necesitan grandes finales, San Gil ofrece otra lección. A veces basta una estrella dibujada en una esquina para que todo tenga sentido. Hoy, quien pasa por ahí y se sienta en el banco de piedra, siente un viento suave pasar entre las hojas. Hay quien dice que es solo brisa, hay quien dice que son voces, pero quienes alguna vez vivieron algo parecido, saben. Es el tipo de silencio que solo los amores verdaderos dejan cuando se van. Y así, Leonor de Alcántara, hija ilegítima, mujer sin título, copista anónima, tuvo su vida transformada no por un milagro, ni por un matrimonio, sino por un gesto: ser vista, ser escuchada, ser elegida sin ser moldeada. Eso fue suficiente para cambiarlo todo. E Íñigo de Arévalo, huérfano, escudero sin gloria, jardinero sin nombre, dejó su marca sin necesitar espada, solo con presencia, ternura y constancia. Y fue así que, en el silencio de los márgenes, dos vidas se cruzaron y cambiaron para siempre.